Bueno, buenas tardes a todos, queridos hermanos. Vamos a empezar esa charla que a mí me ha gustado mucho el escribirla, prepararla, y mi mayor intención es transmitiroslo a vosotros con el fin de que también podáis apreciar realmente lo que la enseñanza teosófica pone a nuestra disposición. La teosofía pone a nuestro alcance una hermosa y valiosa información sobre numerosas enseñanzas y también sobre el conocimiento de la vida y obra de todos los grandes maestros y teósofos antiguos y actuales, teniendo la gran oportunidad de bucear en el enorme caudal de sabiduría y espiritualidad para nuestro propio crecimiento interior. Creo sinceramente que muchas personas no conocen o conocen de forma deficiente o errónea el gran legado espiritual de los maestros que dedicaron toda su vida a enseñar la verdad con su propio ejemplo personal. La enseñanza teosófica está abierta a todas aquellas personas que están haciendo su camino de desarrollo espiritual o que sienten también alguna inquietud al respecto. Para todas aquellas personas que de alguna manera no están satisfechas consigo mismas o con su forma de vida y que quizás están planteando cambiar su manera de ser. Mi único interés es que el estudiante de teosofía conozca las grandezas, las grandes coincidencias entre muchas de las enseñanzas teosóficas y al mismo tiempo enseñanza védica, y descubra que se equivocan quienes se empeñan en destacar solo lo que nos separa. Al parecer se nos dice que no es sabio empeñarse en lo que desune, sino centrarse en lo que une, pues es así que es una actitud positiva. La Vedanta Advaita y la teosofía no solo son compatibles, sino que las dos enseñanzas juntas pueden ayudar mucho a los estudiantes interesados a hacer con mayor facilidad y coherencia su propio camino espiritual. La Vedanta es fiel a las escrituras de los Vedas, cuyos principios están recogidos en el Bhagavad Gita, ampliados y explicados con profundidad también en los Upanishads y otros textos mayores del conocimiento védico. Es el yoga del cuádruple sendero, es decir, el Raja Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga y también el Karma Yoga. El Vedanta Advaita es una filosofía de vida que representa un sólido camino de crecimiento interior, el cual proporciona al que lo practica la armonía en todos los vehículos de conciencia y le permite alcanzar la realidad plena sin tener que apartarse de la sociedad. La enseñanza teosófica está al alcance de cualquier persona sin tener en cuenta si ésta pertenece o no a una religión determinada. Para nosotros, lo importante es que el legado espiritual y el conocimiento trascendental de los grandes maestros, tanto la Vedanta como la teosofía, sienten un profundo respeto por todas las creencias, por todas las religiones, considerando que en todas ellas hay un fondo y un objetivo común. El auténtico estudiante y al mismo tiempo aspirante no se conforma solo con sus enseñanzas, sino
que le interesa también conocer los libros sagrados de las grandes religiones, como es el cristianismo, y por supuesto las enseñanzas espirituales de sus grandes maestros y adeptos. En nuestras enseñanzas buscamos los puntos de encuentro principalmente con el cristianismo, puesto que hemos sido bautizados dentro de él, el cual no solo es compatible con la teosofía y el Vedanta, sino que proporciona tanto al cristiano como al que no lo es muchas herramientas útiles para conseguir sus mayores logros espirituales. No importa si algunos planteamientos metafísicos son diferentes, si estos contienen enseñanzas no fácilmente asimilables, todo eso es secundario, porque lo importante es interiorizar todo lo aprovechable y dejar de lado los prejuicios. Interiorizar todo aquello que es aprovechable para el estudiante. Entonces, en estos prejuicios encontramos los dogmas, las intolerancias, el miedo y, cómo no, los recelos. Sabemos que existe por ciertos sectores de la Iglesia cierta inadversión por las enseñanzas milenarias de la India, en especial las contenidas en las escrituras védicas y las enseñanzas teosóficas. En algunos casos, esta postura ha llegado a una intransigencia e intolerancia, con prejuicios que en muchos casos se sustentan con débiles argumentos o demuestran ser el producto de una lamentable ignorancia. Hay muchas más coincidencias entre las enseñanzas teosóficas y védicas auténticas y las del cristianismo también auténtico, no el manipulado. El yoga que los une es el mejor camino para comprender que eso es cierto. En las enseñanzas del Maestro Jesús y de muchos místicos cristianos se pueden encontrar muchas similitudes con diversos planteamientos y sobre todo en lo que respecta a la teosofía como camino de crecimiento espiritual. Según la enseñanza teosófica y también los textos védicos, vivimos en la era del Kali Yuga, el cual se caracteriza con la confusión, el caos, la oscuridad de la ignorancia. Es la era del culto al dinero, del consumismo, en que la gente se preocupa mucho más de las cosas materiales que de las espirituales. Según mi entender, es evidente que todos nosotros estemos preocupados por el futuro de nuestro planeta, en el que la irresponsabilidad del ser humano está poniendo a la vida en peligro de extinción, siendo como es palpable la falta de amor en el amplio y profundo sentido de lo que significa esta palabra. Es hora de que todos los seres humanos nos demos cuenta que si queremos que el mundo cambie, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos. En otras palabras parecidas, Krishnamurti dice, cambiemos nosotros y el mundo cambiará. Este es el lema de que todos deberíamos tener presente permanentemente en la mente para que ese cambio personal sea posible. Es necesario un esfuerzo, un trabajo continuado de superación y crecimiento interior. Si todas las personas trabajáramos para conseguir ser mejores, más positivos, más espirituales, todos los problemas de la humanidad
irían poco a poco desapareciendo. Lo que no se puede hacer es quedarse con los brazos cruzados, limitándonos a quejarnos de cómo está el mundo y echar la culpa a los demás. Que todo aquel que se quiera uno consigo mismo tiene también que acordarse de todos los demás. La verdad es que hay crisis. Hay crisis en todas las tradiciones espirituales. Hay menos practicantes, hay menos creyentes, menos devoción y también menos sacerdotes religiosos, así como también menos maestros e instructores en contacto con el ser humano. El problema no solo es en distintos países, también se aprecia esta crisis en la propia India, la cual no es una excepción, siendo como ha sido siempre una fuente de gran espiritualidad. Se ve ahora cada vez más desarmonizada por la influencia creciente occidental. Hay crisis en los valores espirituales, en la práctica devocional, en la enseñanza de los grandes maestros, crisis en el alma, en la vida después de la muerte. Tanto la ciencia como la religión, en cierta manera, tienen mucho que ver con esta situación, empeñados en dar ciertas enseñanzas que van en contra del sentido común y que no se sostienen a la luz de la inteligencia. Queridos hermanos, al parecer hay un olvido generalizado de lo trascendental, que es lo importante para todos nosotros. Y si el ser humano aparece como un individuo sin su trascendencia, es decir, sin su parte espiritual, la tendencia actual es la de supravalorar la parte física del hombre, su entorno y la actividad que puede desarrollar en este mundo terrenal. Desgraciadamente, el ser humano vive pensando que solo tiene una vida, que después de la muerte no hay nada y que por lo tanto debe procurar ser lo más feliz posible en este mundo tierra. Así que no es consciente de que en este mundo es imposible alcanzar lo que llamamos la verdadera felicidad. Se habla, eso sí, de valores y de ética, y eso está bien, pero eso no es espiritualidad. Lo cierto es que por la influencia de toda esa forma de pensar, poco a poco ha ido surgiendo una nueva forma de religión. Una forma de religión sin Dios que pretende más espiritualidad que la propia devoción. Yo diría que se trata de un pensamiento novedoso en que se exaltan los derechos del hombre y la necesidad de que éste sea una persona positiva. En eso se fundamentan muchos de los movimientos actualmente llamados Nueva Era. Su fe en el progreso de la humanidad y que no está nada mal, ello es bueno, pero eso sí, un progreso alejado del crecimiento interior, del desarrollo espiritual pleno que lleva al alma a su lugar de origen, es decir, a la fuente de donde todos nosotros
hemos ido emanando. La teosofía y la Vedanta, o en Vedanta, hay un término que se emplea para diferenciar a la consciencia de la tríada superior, que conocemos como Atma, Buddhi y Manas, y la conciencia de la tríada inferior o personalidad, las cuales no son tomadas en consideración por ciertas religiones y escuelas, incluso muchos niegan su veracidad. La conciencia es la que nos permite precisamente acceder y adquirir la sabiduría trascendental. Acceder a los planos suprafísicos y avanzar poco a poco en la evolución. Nuestro cuerpo físico tiene unos sentidos por los que nos es posible conocer el mundo físico y desenvolvernos dentro de él. De la misma manera, el alma espiritual tiene lo que llamamos la consciencia, que le permite percibir y desenvolverse en otros planos dimensionales o superiores. Gracias a esa consciencia, a su debido tiempo, podremos llegar a comunicarnos con la consciencia divina y diversas entidades espirituales de tipo elevadísimo, elevadas y de tipo elevadísimo. Entonces, gracias a esta aclaración, ahora sabemos a ciencia cierta que podemos recibir conocimiento, sabiduría, energía espiritual, armonía y diversas ayudas para nuestro camino o sendero espiritual. Al principio superior de la mónada o espíritu puro, ese principio superior es Atma, la entidad espiritual y la consciencia, su primer atributo. El atributo de Atma es la consciencia. Esta idea de la consciencia es perfectamente compatible con la creencia general de lo que es el alma y sus atributos. La diferencia estriba en que la teosofía contiene unas enseñanzas específicas sobre la consciencia, cuyo contenido facilita, sin lugar a dudas, al estudiante de teosofía el emplear mejor sus posibilidades espirituales y alcanzar cotas de crecimiento interno, interior, que resultan muchísimo más difíciles de lograr si no se obtienen esos conocimientos. El conocimiento de la teosofía es indispensable si queremos alcanzar un estado de conciencia que nos permita asimilar ese conocimiento puesto a la práctica, porque va a tener unos resultados que van a cambiar nuestra vida y ver la perspectiva de nuestra existencia de muy distinta forma. En teosofía también se habla del tercer aspecto del logos, al cual se le llama el Espíritu Santo, el cual es fuente de sabiduría. El Espíritu Santo es fuente de sabiduría, porque a través de él hay extensiones de Brahman manifestado, hasta incluso se nos dice de Brahma inmanifestado, que trabajan a través del poder del Espíritu Santo o del tercer logos. Da sabiduría de vida, posee la consciencia suprema, que es fuente de sabiduría de vida, de fuerza,
Es decir, que tiene las mismas características que es el Espíritu Santo. Es fácil deducir que ambas definiciones son prácticamente lo mismo, solo que con diferentes denominaciones. El ser humano encierra un alma individual que a su debido tiempo emanó de la conciencia auténtica de Brahman manifestado o de Dios manifestado, por lo que esa alma se hizo a imagen y semejanza de Dios, no lo contrario, como ciertas religiones dan a entender. Por lo que esa alma es el ser individual, es un ser individual que posee una conciencia individual que es a imagen y semejanza de la conciencia suprema. Daros cuenta entonces de que si somos a imagen y semejanza de la conciencia suprema, ¿qué es lo que estamos encerrando dentro? ¿Y qué estado de conciencia de tipo personal podremos llegar a obtener cuando sintamos las primicias de esta revelación que proviene de lo más profundo de nuestro ser? En realidad, son tres niveles de realización. La individual, la cósmica y la trascendente. Nosotros en estos momentos nos encontramos en una de ellas y es en la primera, es decir, nos encontramos en esa realización de la individualidad. La individualidad, ya sabéis que es Atma, Buddhi, Manas. Por lo tanto, el trabajo que el teósofo tiene que realizar a partir de este momento es llegarse a conocer como la tríada divina superior de Atma, Buddhi, Manas. Esta es la etapa en la que nos encontramos, de intentar investigar, profundizar, meditar e indagar sobre la realidad del sí mismo. Esta es la facultad que el ser humano tiene cuando hay esta inquietud de conocer la realidad de sí mismo. Entonces la facultad de indagar está en nosotros, la facultad de meditar está en nosotros, la facultad de interiorizar está en nosotros, no está en el vecino, está en cada uno de nosotros establecer ese esfuerzo necesario de eclipsar de alguna manera todas las tendencias mentales y fijar nuestra atención en aquello que nos interesa por el momento, que es averiguar la individualidad de esa tríada superior que llamamos Atma, Buddhi, Manas, empezando evidentemente por el Manas superior. Entonces, en esa primera realización, la individualidad, el espíritu individual, consciencia del ser, del propio individuo, la persona, normalmente a través de lo que llamamos el silencio mental, obtenido por medio de la interiorización o meditación, descubre la plena forma de su propio yo interior. Esto es de lo que siempre estamos hablando en las ramas, de la trascendencia y el conocimiento real de cada uno de nosotros sin necesidad de irnos por las ramas. Conocer esta realidad es girar la mirada 180 grados hacia el interior. Ya sabemos todos nosotros que no veremos nada, pero si mantenemos esa mirada hacia el interior, vamos a despertar un sentido de percepción que ayudará enormemente a que podamos realizar ese encuentro, el encuentro con nuestra propia realidad.
es decir, el centro individual que se encuentra a la altura del corazón, pero más profundo incluso que el corazón físico. Es entonces cuando el individuo se encuentra de verdad a sí mismo, siendo consciente completamente de su espíritu inmanente. Su espíritu inmanente que hemos dicho a un principio que es Atma, el espíritu puro, acompañado de Buddhi y acompañado de Manas. En ese caso, el primer encuentro, como he dicho anteriormente, será ese encuentro con Manas superior. Ese Manas superior que permite al individuo establecer esas conjeturas, estas ideas y esta percepción subjetiva más allá de las formas. Es decir, intentar conectar internamente con esas ideas sin forma, arrúpicas que se le llaman. Arrúpicas quiere decir sin forma, y cuando tienen forma se les llaman rúpicas. Por lo tanto, lo más importante para nosotros es trascender lo rúpico para entrar en lo arrúpico. Cuando esto lo hagamos, quiere decir que habremos entrado en conciencia despierta en el tabernáculo donde se halla la morada del alma y, por lo tanto, nuestra propia identidad como ser espiritual y eterno. ¿Qué ocurrirá cuando esto suceda? Pues descubriremos nuestro propio yo interior. Esta es la fase de trabajo que el conocimiento teosófico nos brinda para podernos esforzar en esta línea. Tenemos conocimiento y la literatura suficiente para establecer esa conexión con nosotros mismos, que puede, además, ahora expandirse libremente, que cuando lo logremos es algo así como, digamos, cuando logremos establecer ese contacto, es algo como si volviéramos a nacer. Y a través de esa evolución, el ser irá subiendo grado a grado en su evolución y en su transformación. En ese nivel de conciencia es que todo el conocimiento queda atrapado dentro del individuo, en ese nivel de conciencia que es la base del encuentro de sí mismo, encuentro directo con nuestro propio yo. Ese conocimiento queda atrapado dentro del individuo, siendo bueno para él, que ha sido inmejorable, porque este conocimiento lo ha llevado a conocerse a sí mismo, más allá de la forma física, ha conocido la realidad de donde procede esa fuente de mana superior. Siendo bueno para él, no tiene proyección para sus semejantes, ni para el resto de la creación. Por eso hay otros estados de conciencia que deberemos de alcanzar. Si alcanzamos el de esta etapa que estamos viviendo, el conocimiento de sí mismo a través de la literatura, las sugerencias y las técnicas que se nos da a través de las disciplinas, entonces lograremos esto. El conocimiento estará en nuestro interior y evidentemente que después tendremos la gran necesidad de transmitirlo hacia los demás. No obstante, encarna este individuo que ha alcanzado el conocimiento una gran realización. Daros cuenta, la realización es que se ha realizado a sí mismo, ha encontrado el hilo de Ariana que lo ha conducido al encuentro de esa parte oculta que tenemos dentro, porque solamente conocemos la forma concreta de nuestro cuerpo físico,
Y lo conocemos desde que hemos nacido. Entonces ese cuerpo nace y muere, nace y muere, nace y muere constantemente. No el cuerpo, sino nuevos cuerpos que vamos teniendo. Luego surge en esa gran realización, porque significa, en esa realización, significa que hemos adquirido consciencia de esa parte eterna y oculta. Hemos adquirido consciencia de lo que es esa parte oculta que desconocemos, pero que sabemos mediante el conocimiento adquirido por la literatura teosófica y por aquellos que ya han adquirido ese conocimiento directo de que esto es una realidad que no hay equívoco alguna y que nos lleva a un conocimiento real de que la vida es continuada, porque al alcanzar la conciencia real, divina, de lo eterno, nos damos cuenta de que realmente hemos vivido siempre, que la vida es continuada, que han muerto distintos y variados cuerpos físicos y que han nacido nuevamente a nuevas vidas. Eso también lo sabremos y ya lo sabemos, pero la gente piensa que vive una sola y única vez. Nosotros sabemos que vivimos cientos y cientos de veces en cuerpo físico, pero la realidad de aquello que somos, eso es eterno. Y cuando alcanzamos ese contacto con lo eterno, descubrimos la eternidad en nuestro propio interior, en ninguna otra parte. Y lo más hermoso es que al descubrir nuestra propia entidad eterna e interior, llegamos a conocer también la interna entidad de todos los demás. Y eso queda en el interior, porque queda en lo eterno, no se manifiesta en lo externo. El hombre tiene que descubrir cada uno por sí mismo la realidad de lo eterno. Y este es el trabajo que ahora estamos intentando realizar, aunque no lo sepamos. Pero hay algo dentro de nosotros mismos que nos lleva en una dirección determinada, y es hacia el interior de cada uno de nosotros. Hay distintas modalidades para ir hacia el interior. En Occidente se utiliza la meditación, pero ya sabéis que la meditación tiene 3 pasos y que si el primero no está razonablemente bien hecho, el segundo no sale. Ya no se presenta el segundo. Si el primero no se realiza correctamente, el segundo no aparece, y como es natural, menos el tercero, porque el tercero es precisamente la contemplación real, aquel éxtasis que transmuta la conciencia del individuo en aquello que siempre es. Entonces entraríamos en este segundo aspecto de esta realización. Hemos hablado de la individualidad. Es el conocimiento de nuestra propia individualidad, de nuestro propio ser divino, que hoy por hoy aún desconocemos. Y luego viene la evolución o realización de lo que se llama el espíritu cósmico. Este es precisamente el segundo descubrimiento que supone un segundo cambio de nivel de conciencia. Hoy por hoy no podemos ni saber qué es lo que representa, porque si no nos hemos alcanzado a nosotros mismos, ¿cómo podemos imaginar alcanzar algo que puede conocer quien ya ha entrado en conciencia real con su propia entidad? Cuando la persona alcanza este grado de conciencia, es plenamente consciente de que su alma está presente de forma similar en los demás seres humanos, que no es algo separado de los demás. Ahí entonces sí que ese conocimiento que él encerraba para llegar a conocer su propia realidad está maduro para poderlo presentar a todos
los demás, porque él ya ha logrado ese conocimiento y ese conocimiento entonces lo hace partícipe a todos los demás. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que también es uno con todos los demás. Y eso lo dice Anibersat. Al parecer, es cuando se comprende que todo lo que existe es fruto de un mismo proceso evolutivo que pasa por los mismos grados, que es el mineral, vegetal y animal, que el hombre no es un producto mágico que surgió por milagro, sino es el resultado de un largo camino de evolución. Esto lo hemos estudiado infinidad de veces, que si uno se siente atraído por el espíritu que encierra esta enseñanza, entonces puede profundizar y encontrar el nexo de unión que le conducirá a avanzar conscientemente hacia ese contacto interno. Con el espíritu cósmico, más allá de la individualidad, con el espíritu cósmico, la persona a lo que aspira es a la unión de todo aquello de lo que fue separado. También aspira del todo y que tarde o temprano volverá a ese todo, volverá a él. El problema de ese nivel estriba en que si se pierde la individualidad del ser para hacerse universal, porque lo más importante ahora para ese ser que busca la conciencia cósmica y realizarse en ella es la persona más importante que puede llegar a conocer, porque es precisamente la que puede considerar a ese individuo parte de sí mismo y que por lo tanto tiene exactamente el mismo derecho que ha podido él conquistar a través de su propio esfuerzo. Y entramos en esta tercera parte de realización. Estamos hablando de unos estados de realización superiores al que hemos de alcanzar ahora. Hemos dicho desde un principio que la etapa principal en la que nos encontramos es alcanzar el conocimiento de sí mismo. Y después alcanzaremos el conocimiento cósmico, la conciencia cósmica, y ahora entramos en esta tercera realización, que es precisamente el espíritu trascendental, ese espíritu trascendente que va más allá de todo aquello que podamos imaginar. En ese nivel de espíritu trascendente, la persona da un paso más en su realización, descubriendo la paz suprema de los planos superiores. Pero esto no significa que su evolución ya no tenga que seguir, no quiere decir que ha terminado, puesto que ha alcanzado ese espíritu trascendente. A lo mejor podemos pensar quizá aquí termina la evolución, siendo una etapa, la de espíritu trascendente, importante. Tengo que decir que no es necesariamente la última. La prueba de esto es así. Lo vemos en un hecho de que mediante la interiorización, la meditación y la contemplación o el éxtasis, es posible llegar
a esos niveles de conciencia y, por lo tanto, llegar a esos niveles elevadísimos. Pero hay otro punto, a mi parecer, inquietante. Observar cómo se equivocan los responsables religiosos al permitir en los cultos de sus templos un derroche que no es en absoluto coherente con la esencia del cristianismo. Este problema no es exclusivo de Occidente, pues en Oriente también hay personas que se dejan arrastrar por este afán de fastuosidad. No cabe duda que la falta generalizada de sencillez, humildad y austeridad no es algo que solo sucede en determinados países o en determinadas regiones. La mayoría de las personas no recibe ninguna enseñanza profunda sobre el desapego. Sí es verdad que algunos religiosos hablan a los fieles de que no hay que ser avaricioso, que no se debe codiciar los bienes ajenos, etcétera, etcétera. Pero esa no es la parte, precisamente esa es la parte superficial de un tema que es muchísimo más profundo. Si una persona que concede gran valor a lo material no llega a comprender de manera clara que esa actitud no es positiva, porque conlleva un gran obstáculo para su propio crecimiento interior, no cambiará su actitud por muchos mensajes que reciba en contra del consumismo. Para que una persona pueda erradicar de su vida el apego a lo material, debe de saber que es en esa dependencia donde está precisamente el origen del sufrimiento que puede padecer durante su vida terrenal y ser capaz de ir poco a poco, paso a paso, dejando de ser prisionero de los bienes materiales. A los estudiantes, a los principiantes que se acercan a la teosofía, se les hace mucho hincapié en que desnudos y solos llegamos a este mundo y solos también iniciamos el tránsito hacia la otra vida. Solo nuestra alma permanece siempre porque es eterna. El alma del hombre es eterna y su futuro es el futuro de algo cuyo desarrollo y esplendor no tiene principio, no tiene fin. En realidad, fijaros bien, en realidad nunca nacemos como nunca morimos. Y me diréis, estamos aquí, hemos nacido. No lo digo bajo un punto de vista personal, lo digo bajo un punto de vista eterno. Si somos eternos, no nacemos ni morimos, porque la realidad del ser pertenece
a Brahman manifestado. Y cuando alcancemos a Brahman manifestado, nos daremos cuenta que aún no hemos alcanzado la plena convicción real y auténtica de lo inmanifestado. Pero bien, no haremos del inmanifestado. Ahora intentamos seguir ese rayo de luz del Logos que está en nuestro interior y siguiendo este hilo llegaremos a alcanzar el Logos manifestado del cual procedemos, porque somos un rayo divino del Logos manifestado y el Logos manifestado también es un rayo del inmanifestado. Todo está en contacto, todo está de forma y manera que podamos a su debido tiempo alcanzar la plena liberación de todo aquello que retiene la conciencia espiritual en ese mundo de las formas. Esta es la razón por la que el sabio no se apega a esas cosas ilusorias. En realidad, nunca nacemos, nunca morimos, pues lo que nace y muere es nuestro cuerpo físico, el soporte material de nuestra parte espiritual. Ninguna de las cosas materiales que tengamos, que guardemos en la tierra, se irá con nosotros cuando la abandonemos. Cuando la abandonemos, nos llevaremos algo, eso sí, nuestra experiencia, todo aquello que hemos logrado constructivamente despertar en nuestra conciencia interna. Eso es lo que nos vamos a llevar. Todo lo demás aquí se va a quedar. Y si nos llevamos, además, cosas que pertenecen al mundo emotivo emocional, se quedarán también en ese mundo emotivo emocional. Y cuando nos liberemos de él, también nos iremos desnudos de emociones para alcanzar la línea directa de un estado devachánico de tipo superior. Esta es la razón por la que el sabio no se apega a estas circunstancias de deseo o de apego, pues sabe que tarde o temprano él las perderá, todos nosotros las perderemos. Nada de lo que tenemos es nuestro realmente, nada de lo que poseemos es nuestro realmente, porque ninguna de esas cosas conservaremos después de la muerte del cuerpo físico. Por eso podemos decir que los bienes materiales que disfrutamos son prestados. Son prestados. Se nos dice que el rico, por ejemplo, la persona adinerada, es el administrador de una fortuna que conviene transmitirla y repartirla en beneficio de la totalidad. Claro que eso solamente lo pueden hacer aquellos individuos que han alcanzado la conciencia individual de Atma, Buddhi, Manas. Porque ahí se dan cuenta que realmente su conciencia real es una con la de todos los demás. Ahora nuestra conciencia personal, y no digo individual, nuestra conciencia personal, ¿qué es lo que hace? Como vulgarmente se dice, barre hacia nuestros propios dominios, no hacia los dominios de los demás, barre hacia los propios dominios de la personalidad. Al hacerse dependiente el ser humano a los objetos o también a seres vivos, es una fuente segura de sufrimiento. Cuando de alguna manera nos hacemos dependientes de objetos y también de seres vivos, es una fuente segura de sufrimiento, porque su pérdida puede causar dolor al que la está padeciendo.
cuando en teosofía se habla del apego, que hablamos muchísimas veces, por lo menos yo hablo muchas veces del apego y del desapego, que es importantísimo. Estamos apegados a infinidad de cosas y quizás no hemos reflexionado en ella. Y si reflexionáramos, veríamos que estamos apegados prácticamente a todas las cosas externas. Y que practicando el desapego hay cosas que evidentemente van a cambiar. La enseñanza es muy clara. El ser humano puede disfrutar, nos dicen, atentos a esto porque es importante. El ser humano puede disfrutar de todo aquello que tenga, pero no debe en absoluto de encadenarse a ello. Por ejemplo, el Bhagavad Gita lo dice muy claramente y dice textualmente: los placeres que nacen del mundo, al final, originan tristeza, pues tienen principio y tienen fin. Por ello, el sabio, el Buda, no confía en ellas su felicidad. ¿Os dais cuenta que el apego es lo que nos tiene adheridos a ese planeta físico? La verdad es que muy pocas cosas son indispensables para la vida física. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. El problema está en que el ser humano se crea toda clase de necesidades. Yo el primero, ¿por qué? Somos humanos. Pero hemos descubierto algo que, aunque no lo percibamos directamente, sabemos a conciencia que somos divinos. Porque hemos trabajado a nivel de disciplina y de conciencia y hemos creado los cimientos de la vida continuada. Y sabemos que a partir de ahí hay respuestas conscientes para el estudiante. Porque si no hay unos cimientos sólidos de que la vida es continuada, todo lo demás se tambalea como un castillo de naipes. La base fundamental de esta enseñanza en un principio es tener la plena seguridad de que la vida es continuada, sino para qué vais a estudiar esoterismo o teosofía si no tenéis clara la idea de que la vida es continuada. Hay que tener claro este concepto. La vida es continuada y nos esperan grandes alegrías en el desenvolvimiento de la conciencia. A los estudiantes de teosofía se nos insinúa internamente que los bienes materiales deben sernos útiles para nuestra práctica y recogimiento espiritual. Los bienes materiales deben de sernos útiles para nuestra práctica y recogimiento espiritual. Y por lo tanto, todo aquello que no cumpla ese requisito debe ser desterrado de nuestra existencia. Pienso que estaréis de acuerdo conmigo en que son muchos los apegos que solemos tener, muchos y variados. Apegos a la ropa, apegos a la comida, a los muebles, a las casas, al lugar de nacimiento, al país, etc. Y por supuesto, están los más grandes apegos, que son los de los familiares, los amigos e incluso los animales domésticos. Perdón. Debemos tener presente que cuando en teosofía
se habla de desapego, no quiere decir que no debamos sentir cariño, simpatía por los objetos o por los seres vivos. El desapego no debe confundirse con la irresponsabilidad, la falta de sensibilidad, la falta de misericordia y la falta de comprensión. El desapego para nosotros, estudiantes de teosofía, es la falta de dependencia, de una dependencia que sea precisamente un obstáculo para el desarrollo espiritual. Desapego significa trascender la necesidad de algo, que no es lo mismo que renunciar o reprimir. Así que tenemos que aprender a vivir sin ser dependientes de las emociones, sin ser dependientes de los deseos que nos condicionan la vida y nos impiden alcanzar la perfección. Todo lo que sea reprimir no es positivo, y menos cuando se trata de deseos. Pues es bien sabido que la simple represión normalmente lo que hace es agravar el problema. Cuando se practica la represión se está pensando en el problema. Y al pensar en el problema, lo que estamos haciendo es engrandecerlo, con lo cual nos cuesta muchísimo más el podernos desprender de aquello que sabemos que debemos de quitarnos de encima. Si una negatividad no se corta de raíz, sigue latente y puede volver reforzada en cualquier momento. Por eso se nos dice que la mala hierba hay que cortarla desde la raíz o hay que arrancarla desde la raíz. Los apegos hacia el deseo y la pasión es precisamente esa mala hierba que hay que arrancarla desde la raíz. Pero para conseguir esto, no se puede ir deprisa, no se puede ir corriendo. Hay que hacerlo poco a poco, utilizando todos los recursos que el ser humano posee, es decir, su propia inteligencia. Porque al mismo tiempo que la conciencia va despertando, la inteligencia se va desarrollando. Es importante, son dos cosas que van conjuntamente en el trabajo. La conciencia como que está escarbando, arañando en planos ya más superiores, arañando. No quiere decir que esté en ella, está arañando, quiere penetrar. Entonces, automáticamente, si seguimos a esa conciencia, la seguimos con una inteligencia abierta. Y esa inteligencia abierta se va abriendo cada vez más en nosotros. Con lo cual, cada día que pase, haremos las cosas mejor, sin tener la necesidad de reprimir en absoluto aquello que queremos hacer desaparecer de la personalidad, porque son aspectos de tipo personal que hemos acumulado, que hemos utilizado constantemente para dar rienda suelta a las necesidades del cuerpo físico. Krishna, ya en su época, fijaros, hablamos de 3000 y pico de años seguramente, o 2000 y pico, enseñaba una forma más calmada de desapego. Y le había dado una palabra, le llamaba Vairagya, que consiste en lo que acabo de explicar, es decir, ir paso a paso, trascendiendo lo material a medida que se desarrolla lo espiritual. Y voy a hacer un inciso. Muchísimos estudiantes de teosofía
pues hemos llevado una vida que no coincide con la que intentamos llevar ahora. Y evidentemente que nos hemos llenado de apegos y atracciones. Y entonces decimos, ahora tengo que cambiar todo esto. Tengo que elevar mi conciencia y transmutar todo esto en cualidades elevadas y superiores. ¿Y cómo hago desaparecer todo lo demás? He llegado a comprender algo que a mí me parece que es importante y que vosotros tenéis que saber si es que no lo habéis leído en algún libro. Que lo más importante para todos nosotros como estudiantes es tener la mente clara en aquello que queremos alcanzar. Queremos alcanzar el espíritu. Y con esa idea de alcanzar el espíritu, el sí mismo, la realidad de aquello que somos, nuestra mente se verá obligada a elevar la polaridad de pensamiento que le permita seguir a esa conciencia. Y al elevar esa polaridad de pensamiento para seguir a la conciencia, no pensará en aquello que queremos dejar. Y nosotros tampoco pensaremos en ello. Con lo cual, por falta de inanación, aquello que queremos dejar, simplemente pensando en la espiritualidad, se irá desvaneciendo en el tiempo. Por eso hay gente que, aunque no lo hayan entendido completamente, han dicho, cuando te venga un pensamiento negativo, pon un pensamiento positivo. Sí, está bien, pero no es suficiente. Hay que tener siempre la mente en positivo. Me diréis, oh, sí, la quiero tener, pero me vienen ideas y pensamientos. No importa, déjalos, están ahí. Tú piensa en positivo y continúa pensando en positivo. No le hagas el juego a la mente concreta. Intenta arañar la mente abstracta, la superior. Y automáticamente eso permite que los apegos se van debilitando porque ya la mente no los está alimentando. Porque los apegos, ¿qué son? Son hijos de la mente, simplemente. Es esto, son hijos de la mente. No tenemos una mente para las cosas del mundo. Ahora sí, porque nos hemos formado en el mundo y hemos creado una mente concreta. En realidad, la mente, cuando lo concreto desaparece, es mente espiritual. Por eso, en el Devachan, cuando se empieza en el Devachan, ya se empieza por lo primero, por el primer Devachan, por el segundo, por el tercero, hasta el séptimo. Por lo tanto, la mente ya es algo realmente superior. Porque se nos dice que la mente es celestial, es el mundo celestial. Pero ahora la mente concreta está prisionero de las formas mentales, emocionales, físicas y también por las cosas que hacemos diariamente. Cada día el individuo tiene que hacerse un programa de todo aquello que tiene que hacer. Y yo diría que a la media hora de haber programado todo su trabajo ya está cansado para todo el día. Entonces, lo más importante es dejar que las cosas vayan sucediendo, siempre con la mente conectada hacia lo superior. Y si esa mente está conectada hacia lo superior, o intentamos llevarla, cuando se nos despista, cuando se nos marcha, la volvemos a llevar y poco a poco iremos sugestionando esa mente inferior concreta hasta que finalmente se transforme en un instrumento que nos sirva de ayuda para esa realización espiritual. Estos planteamientos teosóficos es precisamente lo que Krishna enseñaba. La práctica espiritual es el mejor método para desapegarse de lo material. Claro, si es simple. El mejor método para desapegarse de lo material es precisamente la práctica espiritual. Krishna decía que no es bueno reprimir, sino trascender.
no reprimir, sino trascender. ¿Cómo podemos trascender? Manteniendo la mente siempre en pensamientos elevados. Así estamos trascendiendo, porque no hacemos el juego a esa, digamos, a ese dardo dañino que intenta llevarnos al terreno de una experiencia de deseo o de pasión. Ayudándose en el conocimiento y también ayudándonos en la devoción. Mejor que el desapego drástico es precisamente, fijaros bien, el rechazo sereno de todo aquello que obstaculiza la evolución. Y ese rechazo sereno se logra mediante ese pensamiento siempre hacia la vida espiritual. Todo cuanto hagamos físicamente en este mundo, siempre con esta idea espiritual. Esa idea espiritual que beneficia a la totalidad y al mismo tiempo nos beneficia a nosotros mismos. Ya lo dice la enseñanza oculta. Lo que beneficia a la totalidad te está beneficiando a ti mismo porque tú eres parte de esa totalidad. Mientras pensemos que solamente es a la totalidad y no a nosotros, quiere decir que nosotros estamos todavía influenciados más por la personalidad que por la individualidad. Estos planteamientos teosóficos sobre el desapego lo podemos entender mejor desde la perspectiva según la actitud que se adopte, pues es a través precisamente de lo que llamamos las gunas. Las gunas. Podemos saber si el desapego del que intentamos desprendernos es positivo o si es firme. Y entonces ahí nos encontramos con tres clases de desapego, puesto que las gunas son tres. Rajas, tamas, sattva. Estas son las gunas, que son las cualidades de la materia. Cualidades de la materia que de alguna manera nosotros vamos a tener que sublimar. Por lo tanto, en la primera, que sería la rajásica, esa rajásica evidentemente está muy proyectada en todos los seres humanos. En todos los seres humanos la rajásica es precisamente el movimiento. Y este movimiento rajásico o desapego rajásico entraña una sublevación contra las condiciones de vida, la motivación para desapegarse de lo material. Por lo tanto, es más de tipo emocional y también la persona suele actuar entonces por impulso, no por razonamiento. Luego hay la tamásica, es decir, el desapego tamásico, que ese desapego tamásico entraña un descontento, una desilusión, una incapacidad de afrontar o solucionar los problemas de la vida. La persona, en ese caso, busca algo donde sentirse segura y feliz, y esto le lleva a un camino espiritual, por ejemplo, a la teosofía. Pero eso no garantiza que luego aspire realmente a la espiritualidad plena. Porque evidentemente él piensa, bueno, si no lo hago hoy, lo haré la semana que viene. O si no lo hago en esta existencia, lo haré en la próxima. Porque este es el aspecto tamásico, la inercia de hacer el menor esfuerzo. El esfuerzo tamásico, pues es lo contrario del rajásico. El rajásico es el movimiento. Y en el movimiento rajásico estamos siempre en movimiento y nunca estamos ni en silencio, ni en quietud, ni en un estado sereno, porque estamos en movimiento. Y cuando está uno en movimiento, ¿cómo está la mente? A 100 por hora. Y así, entonces entramos en el tercero, que ahí vamos a ir terminando esta charla. Entramos en el desapego de sádvico. El sádvico, para que sea verdadero, tiene que entrañar
el cultivo de la ecuanimidad y una verdadera y auténtica transformación interior. Y gracias a ese estado de conciencia sádvico, cuando de alguna manera lo acompañamos en el rájasico, estamos frenando el movimiento y el impulso. Y cuando lo acompañamos en el tamas, entonces también estamos intentando llevarlo en un movimiento armónico hacia la consumición de aquello que queremos hacer. Por lo tanto, estas tres cualidades de la materia están en nosotros, en unos más que en otros. Y si hay que decir la verdad, rajas y tamas abundan mucho en el ser humano, porque sattva, que es armonía, equilibrio y felicidad, está aún oculto, pero que lo podemos ir despertando a medida que vayamos polarizando nuestra actitud y nuestro pensamiento hacia algo elevado y superior. El tema del desapego también aparece, como es obvio, en las enseñanzas del Maestro Jesús, contenidas en los Evangelios, y una de las enseñanzas de los Evangelios, una de las más destacadas, se refiere a la necesidad que tiene todo aquel que desea consagrar su vida a la espiritualidad de renunciar a todas las cosas del mundo, pues ha de preferir siempre lo espiritual antes que lo material. Y eso es todo y muchísimas gracias de vuestra atención. Y ahora, si queréis, podemos pasar a las preguntas que queráis formular sobre lo que hemos estado hablando, sobre lo que queráis. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Tarragó, no voy a hacerte ninguna pregunta porque te voy a dar la enhorabuena. Ojalá todos los teósofos hablen como tú hablas, abriendo mente y abriendo el alma. Como no me quiero extender porque no es el momento, lo que sí te diré es que todo lo que estudiamos teosofía, que para eso estamos estudiándolo, no para quedárnoslo en nosotros, es para llevarlo al mundo. Lo he dicho yo otras veces, pero es que hoy soy nueva aquí. No lo tenemos que trascender. Y cuando trasciendes eso, no hay que buscar nada, ni hacer nada por nada, te viene solo. Te viene todo, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, sin esperar nada a cambio. Cuando nos morimos, nos llevamos lo que hemos sembrado para bien y para mal. Gracias, Tarragó. Gracias, muy bien. Bien, Gloria, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos y daros las gracias por estar aquí y compartir esta charla tan interesante. Quería comentar, Tarrago, cuando has dicho el tema de la mente superior, y has comentado me ha parecido intuir esa silenciación, ¿podrías ampliar un poco más cómo conseguir esta silenciación en la meditación? Esta silenciación mental, porque normalmente en la meditación siempre los occidentales tenemos una meditación muy activa, siempre participamos, hacemos que la mente, por decirlo, la dirigimos y la canalizamos hacia algo, ¿no? Pero, ¿cómo poderla hacer contemplativa? Silenciarla en la meditación. Hacer una meditación, como dices tú, intentar conectar más, ¿no? En esa parte interior. No ser tan emisores, sino ser más receptores. Gracias. La meditación consta de 3 pasos. Y he dicho en la charla, me parece recordar que he dicho de que no se puede pasar al segundo paso si no se practica correctamente el primer paso. La meditación consta, primer paso, la concentración. Una vez la concentración se ha logrado, concentración quiere decir tener en mente una sola y única cosa. Lo bueno es no tener nada, pero tener un solo y único pensamiento, que por eso uno intenta concentrarse en algo, en un pensamiento. Mientras
la mente se largue, desaparezca el pensamiento y surjan infinidad de tendencias mentales, no podemos continuar el periodo de la meditación, que es el paso siguiente. ¿Cómo podemos meditar en algo si tenemos la mente llena de tendencias mentales? Es imposible. Para poder meditar algo tiene que haber un pensamiento, no dos, uno. Por lo tanto, hay que practicar en un principio lo que es la concentración. Cuando logremos la concentración, tengamos el poder de mantener la mente en un pensamiento, si es elevado, mejor, evidentemente, entonces ocurre algo que es maravilloso, que el individuo pierde noción de su propia personalidad y entonces dice la enseñanza que el objeto de meditación y el meditador se transforman en un solo individuo, una sola cosa, en una sola y única cosa. Lo cual quiere decir que el individuo es la rosa y la rosa es el individuo. Puede perfectamente el individuo entonces sentir el palpitar de la rosa cuando realmente hay una plena identificación con, digo, pensamiento de la rosa con cualquier otro tipo de pensamiento, que puede sentir el aroma, puede escuchar la vibración de los pistilos, puede llegar a sentir toda la vida de esta rosa en su mente y en su corazón. Y esto entonces se dispara en ese tercer aspecto, que el tercer aspecto es la contemplación. Es cuando realmente la rosa y el individuo se transforman en una sola y única cosa. Esta es la contemplación, esto es el éxtasis, esto es el estado de nirvana, de un pseudo, pero nirvana, un pseudo nirvana que se establece en la conciencia del individuo que ha logrado ese estado de contemplación o éxtasis. Y digo pseudo nirvana porque aún está en la mente. Está en la mente superior, pero está en la mente. Porque para establecer un contacto directo con el nirvana, quiere decir que la conciencia tiene que haber entrado en el corazón espiritual, lo que llamamos cueva etérica del corazón. Y entonces hay un permanente estado nirvánico en este individuo, porque su conciencia ya no vuelve a la mente, su conciencia queda ya en el corazón. Por eso, mientras hay mente, hay un nirvana, digamos, pequeño, pero que realmente para nosotros sería algo maravilloso el poder establecer ese contacto nirvánico, aunque sea falso, no total, porque quiere decir que habríamos logrado un estado de meditación profundo. Gracias, Madame Apla. Muy bien, Marta. Sí, Tarragó, muchas gracias por la brillante conferencia. Yo quería hacerte dos preguntas. Una que en nuestro camino evolutivo, hasta que lleguemos a ser y a vivir en la última fase, que me imagino que será sentirnos uno con Dios, tenemos todas las posibilidades, tenemos todas las reencarnaciones, pueden ser infinitas hasta que vayamos cumpliendo las distintas etapas evolutivas, o hay un número de reencarnaciones, y si hay, por las razones que sean, o por la influencia de seres espirituales involutivos, o por tu karma de otras vidas, bueno, pues puede que te lleven al desguace y entonces no tengas ya la oportunidad de seguir ese camino evolutivo. ¿O es para todos los seres humanos? Quería preguntarte eso. ¿Me puedes concretar la pregunta? Que si las posibilidades de satisfacer y cumplimentar todas las fases evolutivas hasta sentirnos uno con Dios es indefinido, o tenemos un número limitado de posibilidades y reencarnaciones, y si no lo conseguimos, pues hemos perdido el tren. Sí. Mira, no voy a alargarme sobre esta pregunta porque necesitaríamos mucho tiempo, pero sí decirte lo inmediato. Lo inmediato, que es lo que he estado
he tratado de explicar esa tarde es establecer el contacto con la etapa que estamos viviendo ahora, que es el conocimiento de nuestra propia realidad. Esta es una etapa que hay que lograr. Después hay más etapas, muchísimas más etapas, en las que realmente me hablas de entidades espirituales y tal, pero es que tú ya eres una entidad espiritual. Una de estas entidades espirituales que te puedas encontrar es exactamente la misma que tú eres en este sentido. Tú eres una entidad espiritual que en estos momentos está imbuida dentro del mundo material y no tiene contacto ni conocimiento de esa realidad, de aquello que es. Entonces, en cuanto tú, en esa etapa en la que te estás desenvolviendo ahora como estudiante de teosofía y te encuentres a ti misma, estás encontrando ya a Dios, estás encontrando un rayo de Dios que está en tu interior. Ese rayo de Dios que está en tu interior, en teosofía se le llama el yo superior, el yo real, o el yo en mayúsculas, como le quieras llamar, pero acostumbramos a llamarlo el yo superior. El yo superior es precisamente un rayo de Dios. Entonces, ese rayo de Dios que está en ti es lo primero que conoces de esta realidad eterna. Y como que ya está en ti y conoces la realidad de esta individualidad que tú eres, conoces también a Dios. Y te das cuenta que hay muchísimas etapas todavía por recorrer. Antes he dicho 3, que son las principales. Primera, la individualidad, que es la que estamos ahora trabajando. Luego, la cósmica, universal. Y luego, la trascendente, la conciencia trascendente. Aquello que es conciencia universal. O sea, son 3 etapas que hemos de lograr. Y en el transcurso de estas 3 etapas, evidentemente, que encontraremos gran cantidad de entidades espirituales, de Dianshoans, de Pitris solares, de Agnisvatas, de todas estas entidades que ellas también han tenido que pasar por el mismo estado que vamos a tener que pasar nosotros. Son el fruto de unas humanidades en que han logrado la perfección y han alcanzado estados de conciencia superiores. Pero para nosotros es más importante que estemos en la mitad del camino y nos falta aún la mitad a recorrer. ¿Os dais cuenta? Si en la mitad del camino descubrimos la realidad espiritual que mora en nuestro interior, tenemos la mitad del camino a recorrer ya espiritualmente, con lo cual podemos alcanzar cotas de elevación espiritual que serán extraordinarias y maravillosas. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Había 2, la Marta decía que tenía 2 preguntas. Sí, yo quería, estaba relacionada con lo que escuché el otro día a Emilio Carrillo sobre Jesús de Nazaret. Emilio Carrillo, que habló de Jesús de Nazaret como hijo de Dios y hijo del hombre. Y me llamó la atención que dijo que ha sido el único de todos los seres existentes que ha plasmado en la vivencia humana ese ser uno con Dios, que no lo ha llegado a plasmar ningún otro. Y me llamó la atención y te lo quería preguntar, no sé si, me he callado porque no sé si era muy adecuado, pero te he oído hablar de Jesús de Nazaret y quería preguntarte ¿qué opinas de esto? Marta, es una opinión particular de este señor. Sí. Y seguramente que si preguntáramos a otros habrían otras opiniones. Son Por opiniones. eso te preguntaba a ti. Son opiniones. Han habido grandes avatares y algunos todavía están, pero que no se dan a conocer. Grandes avatares como, por ejemplo, 600 años antes que Jesús hubo el Buda, Siddhartha el Buda, que su mensaje pues está muy bien plasmado en la enseñanza budista y que también nosotros, de alguna manera, pues colaboramos con este trabajo de la enseñanza del Buda. Y han habido otras personas realmente que también han trabajado estos temas y que han sido pues grandes divulgadores de la enseñanza, cada uno en su tiempo. Ahora, por ejemplo,
es posible que la opinión de la persona que has nombrado haya sido de que en su tiempo fue la persona más indicada para decir lo que dijo. En eso estamos de acuerdo. Pero han habido entidades espirituales en todos los tiempos, y no solamente en nuestro Manvantara actual, sino en Manvantaras anteriores al nuestro, que también el fruto de estas entidades espirituales también están de alguna manera en nuestro propio Manvantara echándonos una mano, aunque nosotros no nos demos cuenta de ello. Ok, gracias. Creo que había otra pregunta, otra señora. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo o preguntar? Pero aquí ahí veo a Isabel. Isabel siempre hace preguntas. Isabel, si quieres hacer una pregunta, hazla, que lo veo aquí por chat. Claro. Sí, sí, yo tenía dos, pero bueno, hago una y ya está. Señor Tarragó, ha dicho que hay crisis en todas las tradiciones espirituales. ¿Me oye bien? Sí. Vale, y entonces ha dicho que hay menos maestros, instructores en contacto con el ser humano. Sí. ¿Y eso no es un poquito perjudicial para la humanidad? Pues claro que lo es, pero la humanidad, mientras no cambie, a ver, la humanidad, para tener acceso a esos contactos de tipo elevado, tiene que cambiar. En vez de materializarse cada vez más, tiene que desmaterializarse cada vez más para, de alguna manera, poder obtener esos contactos. Por ejemplo, si se tiene que lanzar un movimiento al mundo para que el mundo cambie de alguna manera, como se hizo con la Sociedad Teosófica, se tuvieron que responsabilizar dos maestros de la sabiduría de la Gran Fraternidad Blanca, se responsabilizaran, aunque la humanidad de aquellos tiempos no estaba todavía preparada, que en 1875 no estaba preparada. No había ningún elemento propicio para que pudiera encarnar la responsabilidad que los maestros de sabiduría pusieron en una sola y única persona que había disponible para que ese trabajo se pudiera realizar. A pesar de que esta persona tenía grandes defectos, también tenía muchísimas y buenas cualidades, que es la persona que de alguna manera divulgó la enseñanza teosófica y que fue H.P.B. Blavatsky. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no hay tantas personas que puedan estar en contacto con estos entes espirituales si la persona no ha alcanzado su propia espiritualidad, su propio ente espiritual. Porque se dice que solamente el espíritu puede entrar en contacto con el espíritu. Solamente espiritualmente podremos entrar en contacto con seres espirituales. Mientras nuestra mente esté llena de aspectos materiales, no es una mente propicia para entrar en contacto con los seres espirituales. Hay que dejar una cosa para coger otra. No podemos llevarla, no se puede llevar el aspecto material al mundo espiritual porque no tiene entrada. Lo material no tiene entrada en lo espiritual. Y lo espiritual no puede mezclarse con lo material. Tiene que ser fruto del esfuerzo del hombre venciendo la materia para poder entrar en contacto con la parte superior que es el espíritu. Esta es una que te puedo decir. Vale, vale. O sea que nos tenemos que esforzar, ¿no? Exacto. Solamente podremos encontrar con un ser divino espiritual cuando realmente, digamos, el tanto por ciento de nuestra personalidad haya alcanzado un 75 o un 80% de lo que es el vencer a la materia. Vale. Vale. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, que hemos alcanzado el contacto con la realidad que mora en nuestro interior, no quiere decir que hemos vencido totalmente a la materia.
porque volveremos a estar en contacto con la materia y que nuestra mente ya está acostumbrada al mundo espiritual, pero que el discípulo aceptado, porque claro, en ese caso será un discípulo aceptado el que entra en contacto con un ser divino o bien con su mente superior. Este discípulo aceptado, hay momentos que tiene ciertas dudas. Por ejemplo, un ejemplo que clarificará bien todo esto. Tiene que realizar el discípulo aceptado de maestro una labor en la que va a beneficiar a gran cantidad de la humanidad, a grandes personas, a muchísimas personas de la humanidad. Pero, evidentemente, en su propio perjuicio. Y entonces él duda un poco. Pero como que ya es un discípulo de maestro, siempre viene la reflexión. Y en esa reflexión el discípulo se dice a sí mismo, ¿qué haría el maestro para solucionar este caso? Y en esa reflexión él sabe lo que haría el maestro. El maestro haría lo que es mejor para todos. Y cuando él piensa que el maestro haría lo que es mejor para todos, entonces ya no duda, va a hacer lo que el maestro haría. Y entonces el ocultismo nos dice que cuando hace lo que el maestro haría, está haciendo el bien a la totalidad y como él pertenece a la totalidad, se está haciendo el bien a sí mismo. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Puedo decir otra cosita pequeña en relación a esto que acabamos de hablar, si no hay preguntas? Sí, sí. Sí. A ver, yo pertenezco a una parroquia abierta de mente, no nos da tiempo de darnos golpe de pecho porque hay mucho que trabajar por los demás. Jesús dijo una parábola, y dijo, todo lo que hagáis por los demás, me lo estáis haciendo a mí. Todo lo que no hacéis por los demás, a mí tampoco me lo hacéis. ¿Qué quiero decir con esto? Está en nosotros. Nadie nos tiene que decir qué tenemos que hacer. Tenemos que dejar nuestro... ¿Cómo le diría? Es que yo no me sé expresar, soy muy bruta, no tengo ahí mucha facilidad, pero lo voy a hacer así de claro. Estamos todavía metidos en nuestro yoyito, en nuestro confort, eso ya lo harán otros. Pues miren, señores, eso que se puede hacer, lo único que da, os lo juro, es paz interior. Y después otra cosa muy importante, toda la persona, todo aquel que pueda, como dice, he estado hablando con mi maestro, ojito, ojito, porque el que habla con su maestro no lo va a decir nunca. O sea, vamos a ir ya, tenemos muchas herramientas como para salir ya de todas esas cosas. Y eso no significa que ustedes tengan que hacer un voluntariado ni cosas como por ejemplo yo hago, ¿no? ¿Qué va? Pero pueden ir abriendo su conciencia, de verdad. Es maravilloso. Puedes decir que es feliz aunque tenga todos los problemas más gordos del mundo. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Si hay más preguntas. ¿Y algún comentario, Pedro? Me gustaría que me aclarara si tienes alguna norma especial que me pueda ayudar a distinguir entre el término conciencia y el término consciencia. Con ese. Sí. El término conciencia, yo lo utilizo para las cosas de la personalidad. Y utilizo el término consciencia para las cosas que elevan a esa conciencia hacia la espiritualidad. Perfecto. Es lo mismo, porque es consciencia todo es conciencia o consciencia.
pero realmente a mí me sirve porque me cambia la polaridad del pensamiento, dejo de ser conciencia personal para intentar conectar con esa conciencia espiritual. Muy bien. Yo hago la última ya, si se puede. Has dicho Marta. antes, Tarragó, has dicho antes que solo el espíritu puede entrar en contacto con seres espirituales. Pero cuando somos esclavos de la personalidad, el Espíritu Santo, que has mencionado antes, por ejemplo, como ¿qué es lo que has dicho? Como tercer aspecto del logos, Sí. no puede entrar en contacto con esa personalidad cuando queremos trascenderla. Nos pueden echar una mano, sí, a pesar de que estemos esclavos de la materia o de la personalidad, pero estemos mirando hacia arriba, puede haber seres espirituales, un Espíritu Santo, que nos tienda una mano y entre en contacto con la materia, que somos nosotros, para ayudarnos a evolucionar, porque si no va a ser difícil. En mi caso, por lo menos, si no me echan una mano, lo voy a tener muy difícil. Esto es lo que la mayoría de las personas piensan, ¿no? Pero si te echaran una mano y te solucionaran el problema, ¿de quién sería el mérito? Sí, pero yo hablo de echar una mano, ¿no? Que el trabajo lo tengo que hacer yo, pero Sí. con una... No. A ver, la Gran Fraternidad Blanca no interviene en los asuntos personales. Cada uno tiene que solucionar sus propios problemas. Porque cuando hay un problema es porque algo no se ha hecho correctamente. Con lo cual, el individuo es responsable de tramitar todas aquellas cosas que él considera que debe de hacer. Tanto si se equivoca como si acierta. Lo importante es hacer algo. Se puede equivocar, pero cuando uno se equivoca, se da cuenta que se ha equivocado y entonces puede recurrir a hacer las cosas mejor. Y entonces, si dicen que alguien te puede ayudar a salir pues, de una circunstancia difícil, ¿dónde estaría entonces el esfuerzo del individuo que está en esta situación? Sí. Yo no hablo de eso, Tarragó, perdona que te interrumpe. Yo no hablo de que me ayuden en una situación difícil de este mundo terrenal, no. Yo hablo un poco de la frase de San Pablo de ¿por qué queriendo hacer el bien, sin embargo hago el mal? Entonces, en ese caso, pues tener una ayuda, no para que me solucione ningún conflicto terrenal ni mundano, Sí, sino sí. para que no me pase esto, ¿no? ¿Por qué queriendo hacer el bien, sin embargo hago el mal? Esa Sí, es pero San Pablo te está contestando también. Siempre que quiero hacer el bien, hago el mal. Y cuando quiero hacer el mal, no hago el bien. Y entonces él tiene un momento de reflexión y dice, pero no soy yo, es el cuerpo. Él tiene esta reflexión. Entonces nosotros hacemos las cosas de manera en que no reflexionamos en el resultado que puede surgir y intentamos de algunas maneras solucionar el problema, pero realmente nos equivocamos porque no tenemos una conciencia espiritual despierta. Y ahora te voy a decir una cosa que también, que supongo que deberían ir por aquí tu pregunta, y es que cuando uno trabaja espiritualmente, entonces puede recibir ayuda espiritual directamente a la conciencia, directamente a la conciencia del ser. Entonces sí. La conciencia, que es lo único que se desarrolla en el hombre, es la conciencia. En el ser humano lo que se desarrolla es la conciencia. Y entonces ayuda a esa transmisión de los planos internos a través de la conciencia del individuo, hace que el individuo se dé cuenta de que no está haciendo las cosas como las debe de hacer. Y entonces reflexiona y encuentra el sentido de lo que ha de hacer. Estas son ayudas de tipo espiritual. Marta, también hay ayudas que vienen del mundo material. Todas las salsas y hacerlo como el que...
Pero cuando hablamos de espíritu, pues evidentemente pueden haber esas ayudas cuando realmente el individuo intenta pues alcanzar el mundo espiritual. Imagínate pues grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, que ella ha pasado por problemas realmente extraordinarios cuando ella vivía físicamente, porque ya sabéis que tenía que ir a declarar por todo aquello que escribía, etcétera, etcétera. Y finalmente pues cogía hasta incluso enfermedades y aspectos de todo tipo negativo, pero no obstante, ella recibía ayuda espiritual hasta el punto de alcanzar un estado de elevación, de levitación. O sea que, y esto está escrito, está hecho en su momento, y que de alguna manera pues estuvo en infinidad de meses enferma, pero recibía la ayuda espiritual, pero no para el físico, sino ayuda espiritual para su propio espíritu. Por eso solamente va de espíritu a espíritu. Y cuando el espíritu de la personalidad es ayudada, repercute en lo personal. Porque, por ejemplo, Madame Blavatsky, en momentos determinados, pues un momento en que estuvo a la muerte, que pensaba la condesa, no recuerdo su nombre, pensaba encontrarla por la mañana ya muerta, y cuando fue cuando fue a la habitación la encontró escribiendo allá y con una energía y una vitalidad extraordinaria. Y dice, ¿pero qué ha hecho usted? ¿Qué ha pasado usted? ¿Cómo es que está tan bien si ayer estaba usted para morir? Y dijo, pues esta noche he recibido la visita del maestro. Y me ha dicho, si quiero dejar de sufrir, puedo dejar el cuerpo. Pero si quiero terminar de hacer la doctrina secreta, aunque sufra, tienes que escoger qué es lo que quieres hacer. Y ella dijo, quiero terminar de escribir la doctrina secreta. Y su sufrimiento físico también terminó porque escogió bien. Eso está también escrito en las enseñanzas teosóficas. Este contacto se hace de espíritu a espíritu y que después, evidentemente, repercute en el cuerpo físico. Incluso, es Marta la que hablaba, ¿no? Marta, tu propio espíritu en contacto con otro espíritu superior seguramente que puede tenerlo y lo tiene. Pero realmente tú no tienes el contacto con tu propio espíritu, no puedes saber de ninguna de las maneras cómo se puede realizar ese contacto. Ahora bien, si en ese estado de conciencia que nos hallamos, hacemos lo que hemos dicho en un principio, contactar con nuestra propia realidad, entonces nuestra conciencia habrá entrado con la conciencia real del ser divino que mora en nuestro interior y entonces ese contacto se establece. Madame Blavatsky tenía contacto con su yo divino superior. Annie Besant tenía ese contacto con su divino yo y superior. Y otros individuos de la sociedad teosófica, Jinnah Hadassah y Ashram, todos estos grandes seres tenían ese contacto con el yo superior. Porque ese contacto con el yo superior es la primera etapa en el sendero del discipulado. Es la etapa para entrar en el sendero del discipulado. Y el sendero del discipulado, evidentemente, es empezar la carrera, digámoslo de esta forma, la carrera espiritual, la carrera universitaria espiritual. Ahí empieza la carrera espiritual. No la estamos haciendo nosotros ahora. Nosotros podemos pensar que estamos haciendo la carrera espiritual. No. Empieza la carrera espiritual en cuanto ponemos los pies en el sendero. Bueno, no quiero alargarme más. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me parece que me han dicho que es la hora, ¿no? ¿Es la hora? Sí, ya vamos a cumplir casi las 2 horas y por lo tanto vamos a tener que terminar, aunque sea muy interesante. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que muchas gracias. Que todas las cosas os vayan bien